Empezamos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la primera sesión dinámica virtual que organizamos en conjunto Perú 2021 y L+1, dos organizaciones aliadas que tienen como propósito promover el desarrollo sostenible del país, activando a las empresas y a los líderes empresariales como agentes de cambio para alcanzar juntos el Perú sostenible que todos queremos. Mi nombre es Micaela Rizo Patrón y llevo los dos sombreros de gerente general de Perú 21 y directora ejecutiva de L+1. Hoy estaré moderando la sesión en la que hablaremos sobre los retos que tenemos y la importancia de la sostenibilidad en la reactivación de la economía. Tenemos la suerte de contar con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz Dorero, como expositora principal, y con un panel de líderes empresariales para profundizar desde diferentes enfoques. Nos acompañan Cristian Laub, Mariana Caballero y Carolina Robillón. Antes de comenzar, quisiera repasar brevemente la agenda y dinámica de hoy con ustedes. Comenzaremos con la presentación de la ministra, que durará aproximadamente 40 minutos. Luego invitaremos a los panelistas a comentar sobre lo expuesto desde su experiencia. Tendrán 5 minutos cada uno. Y después pasaremos a una ronda de preguntas para Fabiola y los panelistas por 20 minutos, cerrando con una sesión de preguntas de la audiencia en los últimos 30 minutos. Quería recordarles que, por favor, mantengan sus micrófonos apagados para no interrumpir la sesión. En todo momento pueden hacer preguntas y comentarios a través del chat, cuyo acceso está abajo a la derecha de la pantalla. Recordarles que estaremos compartiendo la presentación con los asistentes que se registraron y adicionalmente esta sesión está siendo grabada y transmitida en vivo vía YouTube. Luego compartiremos el enlace al video por las redes. Finalmente, les pido que al final de la sesión no olviden llenar una pequeña encuesta de retroalimentación para asegurar que estas sesiones sean cada vez mejores. Sin más preámbulo, les presento a la ministra Fabiola Muñoz. Ella es abogada colegiada y conciliadora extrajudicial, candidata a magíster en política social con mención en género, población y desarrollo, y así también diplomada en educación intercultural. Además de ministra del Ambiente, Fabiola ha desempeñado el cargo de ministra de Cultura. Fabiola, bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros. Pasamos ahora a ver tu pantalla, ¿cierto? De ministra de Agricultura, diría yo. De ministra de Agricultura. No de Cultura, pero bueno, Agricultura, son cosas que están muy vinculadas. A ver, una de las cosas que yo quisiera decirles es que efectivamente estamos en un escenario completamente distinto. Estamos ante una oportunidad que tenemos que tratar de poder aprovechar, y en esa línea ser capaces de reinventarnos. Hoy día queremos empezar a pensar en una nueva convivencia, y esa nueva convivencia tiene algunas reglas que necesitamos todos y todas interiorizar. Hay algunas cosas que creo que son importantes destacar en esta coyuntura, que no es sencilla, es una coyuntura muy compleja, muy complicada, pero que con optimismo y con buena vibra creo que todos y todas podremos resolver, ¿no? La idea es hoy día compartir ideas sobre la importancia de lo que significa la sostenibilidad, cómo insertamos el tema de sostenibilidad para la reactivación económica. Y básicamente hay algunas premisas importantes, ¿no? Primero, el tema de estar abiertos absolutamente a pensar fuera de la caja. O sea, hoy día tenemos que ser más creativos que nunca. Además de eso, tenemos que ver la oportunidad de reinventarnos. Todos nosotros hemos aprendido a hacer cosas a lo largo del tiempo, pero no necesariamente sabemos que esas cosas y ese conocimiento que tenemos lo podemos usar para cosas distintas o propósitos distintos en los que hemos tenido hasta ahora. Hay otro punto que me parece fundamental, que es la oportunidad de volver a empezar, ¿no? Muchas veces decíamos, oye, hicimos esto de una manera, de otra, de repente lo hubiéramos hecho mejor así o asá. Bueno, esta es una oportunidad única de tener que volver a empezar.
a volver a pensar, de construir cosas que nosotros teníamos fijas y ahora necesitamos cambiarlas por completo. Pero la ventaja es que hoy día podemos insertarles el chip ambiental. Y ese chip ambiental puede estar incluido y puede realmente ayudarnos a cambiar el panorama por completo. Hoy día nuestro reto como sociedad no es solamente el tema de enfrentar el COVID, es en realidad ser capaces de enfrentar el COVID, pero además seguir creciendo y generando empleo y logrando tener algunos cambios significativos. Entonces, inclusión y sostenibilidad ya no son opcionales, son obligatorios. Tienen que ser parte de esta nueva convivencia que generamos. Y hay algunas oportunidades que se presentan. Las prácticas de las personas a partir de ahora van a ser distintas, sobre todo aquellas que están vinculadas a la higiene personal, al tema de ser más precavido, más previsor, el tema del ahorro. Esta situación nos está poniendo en una situación que genera mucho estrés porque no tenemos capacidad de ahorro, no la hemos tenido. La idea es ahora cómo lo hacemos. Pensar que no podemos seguir teniendo el 30% de desperdicio de alimentos, que es la estadística que tiene FAO, ¿no? Necesitamos además mirar el tema de salud con un enfoque más preventivo, ser capaces realmente de asumir como ciudadanos la responsabilidad sobre el tema de la salud. El trabajo remoto, las compras online, la posibilidad de usar la tecnología para la educación, pero no solo para la educación de niños, de niñas, sino maestrías, un montón de cosas más. Pero no solamente para la educación formal, sino también para otro tipo de actividades. Nunca en mi oficina, por ejemplo, hemos usado tanto los sistemas de comunicación virtual como ahora, y ya estaban disponibles. Sin embargo, no era lo que hacíamos, ¿no? Y perdíamos un montón de tiempo trasladándonos de un lugar al otro para tener reuniones presenciales. Lo que esta situación nos ha demostrado es que son sumamente eficaces y no tenemos que perder tanto tiempo trasladándonos de un lugar al otro. Estamos ahorrando un montón de energía, estamos ahorrando un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, pero también nos hemos como descolocado, porque una cosa que yo conversaba con la gente del equipo del ministerio es que la mayoría al principio se le hacía un mundo poder organizar su día a día, ¿no? En la casa. Entonces, ¿cómo separo el espacio de la casa y el espacio del trabajo en el mismo lugar físicamente? Pero es un tema de planificación, es un tema de orden. Y hay algunas oportunidades que yo creo que no podemos dejar pasar. Yo quiero empezar dándoles un ejemplo de un negocio que yo vi, hace tiempo alguien me contó una historia sobre una hidroeléctrica, ¿no? Y cómo el contenido ambiental no había sido visto en su negocio y después le pasó factura. Entonces, teníamos una hidroeléctrica que tenía, digamos, un porcentaje muy bajo de sedimentación normalmente. Pasaron los años, funcionaba muy bien, operaba muy bien, y las comunidades cercanas le pidieron apoyo para el tema de la agricultura. Esta hidroeléctrica, como empresa responsable con su comunidad, decidió apoyarlos. ¿Y qué era lo que la comunidad quería? Quería básicamente hacer agricultura en la parte alta de la cuenca. La empresa los apoyó sin darse cuenta que lo que iban a hacer en realidad era deforestar esa zona. Y lo hicieron, ¿no? Con la mejor voluntad del mundo, pero finalmente lo hicieron. Al año siguiente, el nivel de sedimentación que empezó a tener esta hidroeléctrica fue muchísimo mayor. Y no se explicaban por qué estos cambios. Y año tras año la sedimentación se incrementaba aún más. Un día, conversando con alguien X que los estaba ayudando en otros temas, le contaron la historia. Y resulta que la sedimentación estaba creciendo, la cantidad de sedimentos que venían estaban creciendo, básicamente porque al deforestar esa ladera y haber puesto agricultura, habían quitado la infraestructura verde, la cobertura forestal que existía ahí, y que era lo que prevenía que el cerro se lavara con cada lluvia y los sedimentos bajaran. Cuando la empresa se dio cuenta de que esta era la razón de su problema ahora y que tenían que invertir muchísimo más recursos en manejar los sedimentos que antes, se dio cuenta que no había sido la decisión adecuada.
¿Cuál hubiera sido la decisión adecuada? No era deforestar la ladera, sino fortalecer las capacidades de esos pequeños agricultores de la agricultura familiar para poder hacer un manejo de ese recurso, de ese capital natural, y probablemente mezclar un sistema agroforestal. Si hubiéramos tenido el chip ambiental metido aquí, probablemente no hubiéramos tomado esa decisión como se tomó y no hubiéramos tenido ese impacto negativo que finalmente le generó más gasto a la empresa. Hubiéramos podido hacerlo de otra manera y generar bienestar para la comunidad y mantener el bienestar también para la empresa. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que en realidad podemos hacer las cosas de una manera diferente y no nos tiene que costar más caro. Al contrario, podemos generar bienestar a otros y podemos tener ahorros nosotros mismos. Entonces, creo que es ahí una extraordinaria oportunidad de pensar una nueva forma de hacer las cosas. Y el primer comentario para mí es, en el Perú tenemos una tradición, hemos sido ejemplo, líder de APPs y de obras por impuestos, pero la mayoría, por no decir la totalidad, han sido básicamente para infraestructura gris. ¿Por qué no pensar en un nuevo modelo de APPs para infraestructura verde, para plantaciones forestales, para sistemas agroforestales, para generar manejo de bofedales en la parte alta de las cuencas? Mucho se dice que eso no es un servicio público. Bueno, tener un aire de mejor calidad no es. No podemos empezar a pensar de una forma distinta cómo nos hemos acercado a esas herramientas. ¿Qué marco legal necesitaríamos tener o cambiar para poder tener negocios que estén pensados en alianza público-privada, como son estas dos figuras, pero con un nuevo enfoque, ¿no? Y ahí creo que tenemos oportunidades que no hemos mirado todavía. Estábamos trabajando tímidamente el tema de pasivos ambientales, por ejemplo, para Oxy. Bueno, ¿qué cosa podemos hacer para que eso escale? ¿Cómo podemos trabajar el tema de remediación de sitios afectados? Ahí hay negocios que todavía no hemos mirado como oportunidades. Y creo que ese es parte del encargo que deberíamos tener todos hoy día, ¿no? ¿Qué oportunidades tenemos en este nuevo escenario? Un segundo punto que me parece muy importante también resaltar es el tema de cómo industrias diferentes, como por ejemplo todas las industrias creativas, que tienen un montón de empresas productoras para cine, para teatro, para espectáculos, hoy día básicamente están cerradas y no están haciendo cosas. Bueno, me contaban que Salvador del Solar hace unos días había estado comentando en un webinar también qué oportunidades podrían existir para empresas como estas. Y lo cierto es que existen muchísimas. ¿Qué cosa es una productora? Una empresa productora es aquella que es capaz de hacer realidad los sueños. Si alguien para una película quiere una escena de suspenso, ¿no es cierto? O un carro que se da 20.000 vueltas y alguien sale volando, la productora logra hacer eso. Bueno, ¿por qué la productora no podría ser contratada por un alcalde para generar un nuevo modelo de mercado? Un mercado donde la gente cumpla con las medidas de lavarse las manos, donde no se venda nada en el suelo, donde cada uno tenga un espacio para el que vende, para los productos, pero también para la gente, donde ordenamos el circuito. ¿Por qué no pensar que se podrían trabajar en ese tipo de cosas? ¿Por qué no pensar que una productora podría estar redefiniendo o ayudando a redefinir cómo hacemos el ordenamiento en un territorio para la convivencia de las bicicletas, de las ciclovías, del tránsito peatonal? ¿Por qué no pensar que, por ejemplo, podríamos ordenar el comercio ambulatorio? Y ahí tenemos un gran ejemplo con municipios como el de Miraflores hace unos años atrás, donde la gente que hace comercio ambulatorio tiene una carretilla bien puesta, limpia, uniformados, ser capaces de poder estar en diferentes espacios y esos espacios convertirlos en parte de la ciudad, la inclusión. Hoy día más que nunca tenemos que incluir y ser solidarios.
El recurseo va a ser una forma de trabajo hoy día. Tenemos ahí una gran oportunidad si lo enfrentamos, no si le huimos. Y eso también puede ser sostenible, perfectamente bien, donde todos manejen sus residuos orgánicos y los que se pueden valorizar, donde cada persona utilice todos sus implementos biodegradables para servir el picarón que uno come hoy día en el Parque Kennedy. Se fue el audio. Micaela. Ahora sí, creo que sí te... ¿Ahora sí? Hola, ahí estás, sí. Ok, perdón por el tema. Ok, entonces creo que tenemos que repensar los espacios públicos y ahí tenemos oportunidades que no hemos abordado todavía porque han sido la anécdota, han sido el caso aislado. Hoy día tienen que ser la normalidad. Esta nueva convivencia exige que repensemos cómo incluir hasta el que nos limpia la luna en un semáforo. Y tenemos que repensar cómo esa persona debe insertarse en la economía local. ¿Y qué cosa podríamos hacer para que dejemos de mirarlos como aquellos que tienen que retirarse, pero que existen, y ser parte de un sistema nuevo de convivencia, una nueva convivencia? Por supuesto, no estoy diciendo que alentemos a que la gente pida limosna en las esquinas, pero sí necesitamos repensar la forma como sociedad tenemos que organizarnos. Y hay generación de empleo, de pequeño empleo, que tenemos que lograr poder insertar en esta nueva convivencia. Hay un segundo punto que me parece sumamente importante, que yo creo que es el tiempo del capital natural. Creo que es el tiempo de la biodiversidad. Y esta biodiversidad, hoy día ya hay empresas que la vieron, ¿no? Tenemos un ejemplo muy exitoso como el del Grupo Añaños, ¿no? Nage Group, con temas como aguaje, camu camu, arándanos. Arándanos es foráneo, pero camu camu y aguaje son nuestros. Yo comentaba ayer que probé hace unos días unos extraordinarios fideos de quinoa, ¿no? En Apurímac hay una fábrica de fideos muy famosa, de los fideos tradicionales que normalmente uno hace, pero ellos han sacado una línea de fideos de quinoa, extraordinarios, pero a ninguno de nosotros como consumidores normales en una ciudad como Lima nos llega, porque no tenemos esos accesos. ¿Cómo escalamos esa producción que se basa en un producto de nuestra agrobiodiversidad, donde podríamos articular a los pequeños productores con el mercado? Hoy día, los productores de papas están recibiendo 20 centavos de sol por su kilo de papa. Hay una mayor producción, pero hay menos mercado. ¿Por qué? Porque la gente, lógicamente, ha contraído su demanda. No está pudiendo comprar todo lo que se compraba antes. De hecho, todos los restaurantes de pollo a la brasa están parados. Y ahí tenemos una oportunidad. Mucha de la papa que se consume en los restaurantes de pollo a la brasa es papa importada. Papa de Holanda, papa de otros lugares. ¿Qué podemos hacer para que nosotros empecemos a consumir lo nuestro? Pongamos en valor lo nuestro. Y no solamente la papa como papa frita. Yo estaba pensando algunos ejemplos para hacer un cambio muy importante y generar valor, generar empleo local, generar industrias. Por ejemplo, tomando el ejemplo de la papa, 3 usos que nosotros aquí no le damos y que el mundo ya utiliza. Yo fui a China hace unos meses atrás y China, todos conocemos el consumo importantísimo de arroz que tiene. Y sus fideos principalmente son de arroz. Bueno, hoy día China es el primer productor de papa del mundo y están cambiando los fideos de arroz por fideos de papa. Si China puede cambiar el consumo del arroz, ¿por qué nosotros en el Perú no? ¿Por qué no podríamos dar ese salto cualitativo y transformar la papa también en fideo? ¿Por qué no? Tenemos también otro ejemplo, usando nuevamente la papa. Tenemos el ejemplo de
los productos biodegradables. En China, en la feria más grande de productores de papa del mundo, yo encontré platos descartables de papa, que son sustitutos al Tecnopor, que pueden ser perfectamente utilizados ahora que vamos a tener nuevos protocolos de comida rápida. Vamos a tener que utilizar muchísimos envases descartables. Pues, ¿por qué no afinamos la línea de envases descartables biodegradables basados en productos de nuestra biodiversidad, de nuestro capital natural? Y otro ejemplo más es, hace un tiempo atrás conocí a los productores de vodka de papa aquí en el Perú. 14 Incas era la marca. Bueno, resulta que ellos han hecho algunos ejercicios, algunas pruebas, y hoy día están produciendo alcohol de papa. Y entonces, ¿hay algunos problemas con el audio? No. ¿O ya se resolvieron? Ok. Entonces, la gente puede producir alcohol de papa. Hoy día, con este tema del COVID y para adelante, el consumo de alcohol por seguro se va a incrementar. Podríamos convertir la papa en un insumo para este producto que todos y todas necesitamos. Pero nosotros tradicionalmente aquí no producimos alcohol de papa. Son 3 ejemplos donde ya existe el conocimiento, la tecnología, no es tan cara, se puede implementar y son negocios que están alineados con la sostenibilidad. Y además, que van a tener demanda segura, ¿no? Creo que ahí tenemos una oportunidad de repensar cómo los insumos de nuestro capital natural pueden ser utilizados básicamente para nuevos modelos de negocio, donde el productor de papa o el productor de quinoa o de kiwicha o de productos diferentes pueden tener una nueva oportunidad. Hace poco veíamos nosotros en las noticias el productor de huevos de codorniz, que creo que a todos nos marcó muchísimo, que tenía que regalar porque no sabía cómo mantener sus animales. No era el único caso, también encontramos el caso de productores de patos. Y estos productores querían venderlos porque no sabían cómo mantener su producción para después ordenadamente poder venderla. Ahí entró el Ministerio de la Producción, dio asistencia técnica, trasladaron los patos y finalmente los empacaron al vacío. Ese productor ha ganado mucho más de lo que ganaba vendiendo sus patos vivos a través de simplemente empacar al vacío y poder mantenerlos y poder dosificar la oferta. Son cosas sencillas, pero que tenemos que ayudar a cambiar en nuestra sociedad y empezar a consumir. Nosotros hemos sido el primer productor de espárragos del mundo, hemos producido y exportado muchísimo, y yo conversaba con los productores de espárragos cuando fui ministra de Agricultura, y ellos se sorprendían que aquí en el Perú la gente no consume espárragos. ¿Por qué no consumimos espárragos? ¿Por qué no somos capaces de empezar a tener en nuestra gastronomía el espárrago, que es un producto emblemático y que va a sufrir, por cierto, por el tema de la falta de mercados para exportar en algunos casos? Y así como eso, tener otros tipos de productos que podemos nosotros valorizar, capitalizar y además que nos pueden generar valor agregado y pueden generar muchísimo empleo. La agricultura familiar es lo que hoy día nos está dando de comer, pero los agricultores necesitan de inversión. Y si concatenamos un proceso de diversificación productiva y los articulamos a clústeres diferentes, creo que tenemos ahí una extraordinaria oportunidad. Un tercer elemento es cómo gestionar de manera integral el territorio, ¿no? Cómo planificar con otro esquema, con otra vida, con otra mentalidad. Y ahí también se presenta un negocio muy interesante para todo lo que significa la promoción de los espacios abiertos, pero no masivos. Los espacios donde las familias puedan encontrar un lugar donde salir, en un parque, pero no aglomerarse. Y tenemos que repensar cómo planificar los espacios, inclusive hoy día de la escuela. Yo conversaba con una amiga
que es profesora de nido. Imagínense ustedes la situación que está atravesando en este momento, ¿no? Y me decía, ¿qué voy a hacer? No tengo posibilidad de seguir cobrando, ni pagando a mis maestras, ni tampoco dando clases. Lo único que yo sé hacer es dar clases para niños. Entonces yo pensaba, ¿cómo podemos reinventar un negocio como un nido? Y claro, pensaba en el otro lado, ¿no? Los padres con los niños y las niñas en la casa que no saben realmente cómo manejar esa situación. Y entonces ahí dije, ok, si tú sabes manejar a los niños y preparas sus tareas diarias, las dinámicas, ¿por qué no podrías tener padres de tu barrio con niños pequeños a los que tú le des la asistencia técnica 1 hora a la semana o un par de horas a la semana y le llevas una batería de cosas para pintar, las mismas que usabas en el nido con el grupo, las puedes utilizar en la casa de manera independiente. Y darle asistencia a los padres, podrías inclusive con los niños tener esta misma situación de hacer un trabajo virtual, que los niños se conecten. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en esquemas diferentes, en formas disruptivas de poder seguir haciendo cosas útiles? Y a través de esas clases, nosotros podríamos también, desde la educación en los nidos, insertar los componentes de sostenibilidad, los componentes ambientales, explicarles a los niños que hoy día estamos ahorrando energía a través de esta comunicación. Necesitamos generar una nueva convivencia que permita que el que sabe hacer algo lo pueda hacer, solo que en condiciones diferentes. Y eso implica, de verdad, tener la oportunidad de repensarnos por completo. Y eso significa repensar el territorio. Entonces tendríamos que empezar a mirar, y ahí las herramientas de la tecnología pueden ayudar un montón, una aplicación para que los padres con hijos pequeños puedan registrarse. Y entonces saber quién es el profesor de inicial que está cerca de su barrio y que puede ofrecer este tipo de servicios. Eso puede generarnos menor estrés. Un padre puede saber que así como tiene un hospital cerca, puede tener un profesor de inicial cerca. Y en situaciones de estrés absoluto, puede recurrir también a él o a ella. Tenemos que repensar la forma de mirar el territorio. Tal vez no necesitamos tantos lugares de carros, pero sí de bicicletas ahora. Entonces, ¿por qué no pensamos en grandes manzanas? No una manzana donde los carros circulan alrededor, sino, por ejemplo, 8, 9, 10 manzanas, donde podemos tener espacios de parqueos alrededor y bicicletas adentro o caminar adentro, bulevares. Necesitamos, por ejemplo, elevar la cantidad de áreas verdes en las ciudades. ¿Por qué alguien no está pensando en ofrecer el servicio de planificación urbana a los municipios? Una cosa que yo veía hace unos años atrás, hicimos un study tour con gobernadores regionales amazónicos a Estados Unidos para mirar cómo se maneja el tema forestal allá. Y llevamos también a sus gerentes de recursos naturales. Fue increíble que lo primero que exclamaron los gobernadores regionales amazónicos cuando llegaron a una ciudad como Washington fue que esta ciudad tenía más árboles en sus calles que lo que ellos tenían en sus regiones, en las calles de sus regiones, ¿no? Y la verdad es que es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos pensar ciudades más acogedoras, con áreas verdes, donde no saquemos a la naturaleza, sino convivamos con la naturaleza? ¿Por qué no podemos repensar la forma de tener más espacios urbanos, pero naturales? Más negocios, como por ejemplo restaurantes como el Mariposario o la Mariposario. ¿Por qué no podemos repensar la forma como nos conectamos con las áreas naturales protegidas? Son oportunidades de negocio que no hemos visto en las ciudades, pero que creo que serían muy importantes. Nosotros tenemos un zoológico en Lima, ¿no? Bueno, ya no podemos pensar en un zoológico así de masivo.
La gente no va a poder durante mucho tiempo estar en grandes espacios con aglomeración de gente. Ok, ¿cómo podemos ayudar a que la gente se organice adecuadamente para seguir visitando el zoológico? ¿Por qué no presentamos una oportunidad para que la gente pueda tener tickets y horarios como se hacen en otras partes del mundo, en espacios donde la gente va a visitarlos masivamente, pero de forma ordenada? O sea, el territorio es una cosa que tenemos que pensar para lo urbano y para lo rural de forma diferente. Necesitamos planificar de forma diferente. Esta nueva convivencia exige que tengamos también nuevos parámetros. Y ahí viene el cuarto punto, que para mí es muy importante. ¿Cuál es la matriz energética que queremos tener nosotros? ¿En qué queremos invertir? Y ahí toda la línea de energías renovables son una oportunidad. Electromovilidad. ¿Por qué no convertimos al país en un espacio realmente sin ruido? Porque todos los vehículos son eléctricos, empezando por los mototaxis, por ejemplo. Yo conocí en la Expo Amazónica de hace 2 años a unos emprendedores que convirtieron su mototaxi a motor eléctrico. Y me retaron a que me suba, ¿no? Entonces yo me subí en el mototaxi y le digo, ¿cómo lo prendo? Y ya estaba prendido. Resulta que ya estaba prendido y yo no me había dado cuenta porque no hace nada de ruido. ¿Eso no es lo que queremos? ¿No queremos una convivencia más armoniosa? Bueno, ahí tenemos una oportunidad. ¿Por qué no generamos pequeños negocios, inversiones, donde empecemos a cambiar hacia la electromovilidad? Los buses de transporte público. El Perú tiene uno que anda circulando como prueba, pero Chile, Colombia, ya nos avanzaron, ya nos adelantaron. Ellos tienen muchísimo más avanzado en este rubro. ¿Qué necesitamos hacer para lograr desarrollar esto? ¿Qué incentivos deberíamos colocar? ¿Qué marco legal necesitamos para impulsarlo? Esas son las cosas que hay que empezar a discutir en esta nueva convivencia hacia la sostenibilidad. Tenemos un potencial eólico, de energía eólica muy importante en el sur del país, energía solar en el norte, pero también en el sur. Tenemos oportunidades de generar empleos dignos, con inversiones, que estoy segura podrían tener muy bajas tasas de interés. Lo hemos probado ahora cuando hemos lanzado bonos como Estado. Estoy segura que en este momento una emisión para ir hacia lo que significa financiamiento verde podría ser clave. Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad también de mirar de una manera distinta los negocios, las inversiones. Las APPs, por ejemplo, podrían brindarnos oportunidades sumamente interesantes. Y en esa línea hay algunos emprendimientos sostenibles que a mí me gustaría comentarles, ya para ir poniendo ejemplos. Por ejemplo, lo que significa el tema de las ecoferias, ¿no? Yo iba a comprar mis productos los domingos en la de Magdalena, en la agroferia campesina. Pero esa es como la anécdota. Hoy día necesitamos pensar esos espacios casi en cada barrio, en cada distrito del país. Lugares, espacios donde no tengamos la gran aglomeración de los mercados, pero tengamos espacios donde la gente pueda transitar cerca de su casa, pueda desplazarse en bicicleta o caminando. ¿Cómo pensar en organizar estos espacios que sirvan para los productores, que sirvan para los consumidores, que sirvan para repensar el tejido social también y la articulación? El tema del reciclaje. Ese es otro de los puntos muy importantes. Hoy día queremos avanzar a que la segregación de residuos no sea voluntaria. Hasta ahora hemos tenido gente buena que lo ha querido hacer, pero no basta, no es suficiente. Y necesitamos ser mucho más rápidos en este cambio de cultura. Sé que es un proceso, sé que es ambicioso, pero ¿por qué no pensar
en que sea obligatorio que todos segreguemos en la fuente, separemos los residuos. Empecemos a generar una industria del reciclaje en serio, pero además de los orgánicos también. Si nosotros podemos trabajar con los residuos orgánicos, podríamos tener ejemplos sumamente exitosos como el que ya existe, ¿no? Que recoge residuos de restaurantes, los maneja, los gestiona, los convierte en alimento balanceado para cerdos, y eso cierra la cadena para que esos cerdos después entren y estamos seguros de que son cerdos que a veces comen mejor que nosotros, porque tienen los residuos de los restaurantes más afamados del país, y podemos garantizar el tema de una economía circular, ¿no? Ya me dan 5 minutos, así que voy a ir cerrando. Entonces, necesitamos pensar justamente en el tema de la economía circular. Necesitamos pensar en el tema de cómo vamos a manejar los scooters, las bicicletas, y el tema del transporte, cómo articulamos el corredor, que uno pueda salir de su casa, ir en bicicleta, llegar al transporte del metropolitano, a un paradero, dejar su bicicleta segura, subirse al metropolitano, irse a trabajar, regresar. Pero también el teletrabajo, que es otra extraordinaria oportunidad. En agricultura tenemos un montón de oportunidades. El manejo integral de la cuenca, los servicios ecosistémicos. Necesitamos que el sector privado entre ahí también al tema de la infraestructura verde, del capital natural. En la agricultura tenemos un montón de oportunidades para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Necesitamos trabajar en el tema pecuario, con el tema de pastos. Tenemos una oportunidad súper interesante en este momento. Avanzar hacia la transición a una economía circular. La economía circular hoy día tiene que ser parte de nuestra vida. Ya no hay opción. Así debe ser, porque es mejor, porque es sostenible, porque hoy día como sociedad lo necesitamos y como planeta ni qué digamos. Entonces, podemos realizar, por ejemplo, cambios en el sector financiero. Si yo cambio el tema de el cultivo, por ejemplo, cuando estaba en agricultura, yo estaba tratando de cambiar a los arroceros en la costa, donde no deberíamos estar sembrando arroz por condiciones de suelo, por falta de agua, cómo cambiar a productos frutales, a otro tipo de productos que sí van de acuerdo con ese lugar. Entonces, ahí tenemos una oportunidad. Necesitamos financiamiento, necesitamos articulación en el mercado. Son oportunidades hoy día de negocio, lograr esa transición. Todo el tema de los acuerdos de producción limpia. Es muy importante promover prácticas de economía circular y sobre todo, hay dos cosas que creo que son fundamentales en este momento. Necesitamos parar deforestación. No podemos permitir que la presión del hambre hoy día, generado por esta pandemia, haga que la gente migre y deforeste en la Amazonía. Por eso necesitamos generar empleo de calidad, empleo que haga que las personas no tengan que migrar hacia zonas donde puedan deforestar. Y necesitamos que ya las industrias que venían trabajando, que tenían acuerdos de producción limpia, Coca-Cola, Bacus, Pamol, Sanbep, Aceros Arequipa, Coplas, Tren, puedan seguir avanzando en esa línea y se sumen otros. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué incentivos necesitamos para lograr no retroceder, sino correr? O sea, ya no avanzar caminando, como lo veníamos haciendo. Correr y volar. Eso es lo que necesitamos hoy día en estos temas. Y ahí necesitamos instrumentos económicos y financieros específicos que puedan avanzar en la línea del protocolo verde, por ejemplo, que se ha trabajado con los gremios financieros. En el 2020 necesitamos cerrar este tema, ver cómo aquellas conductas, por ejemplo, del tránsito del arroz, sustitución de cultivos en lugares donde se necesita hacer, debe tener una tasa de interés mucho más baja. El que quiere cambiarse del arroz a un frutal que el que quiere seguir haciendo arroz. Necesitamos encontrar cómo, como sociedad, nos vamos armando. Y quiero cerrar todo esto básicamente con un tema que creo que es fundamental. Alinear todo este esfuerzo a los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que los objetivos de desarrollo sostenible
son aquello que ya es el marco donde tenemos que mirar. Tenemos una agenda climática que está alineada a estos cambios que necesitamos. Tenemos una reactivación económica que está empezando a plantear escenarios para esta nueva convivencia. Para ello necesitamos alinear esas agendas. No podemos reactivar la economía pensando que vamos a seguir haciendo las cosas como las hicimos en el pasado. Ya el año pasado, en la COP de España, de Madrid, discutíamos los países que necesitábamos incrementar la ambición y el sentido de urgencia sobre la agenda climática. Hoy día creo que no queda duda de que con cambios podemos cambiar la situación del planeta. Pero no podemos vivir en pandemias eternas, ni tampoco en aislamiento todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que cuando generemos esta nueva convivencia podamos mantener estándares aceptables de calidad de aire, de ruido, podamos generar un espacio de convivencia con la naturaleza, pongamos en valor el capital natural, controlemos las economías ilegales? Necesitamos trabajar en temas como, y gracias por la mención, inteligencia artificial, tecnología. Hoy día la tecnología es una herramienta más poderosa que nunca. Entonces necesitamos alinear esas agendas, gestionar el conocimiento. Necesitamos que todo lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica, pero sobre todo lo conectemos, lo compartamos. Y por eso me encanta L+1, porque lo que busca es conectar a la gente, conectar a los empresarios de un lado con otro, conectar a los que están más avanzados con los que todavía están atrás, conectar a los que les interesa el tema ambiental y son líderes en su campo con aquellos que no lo han mirado nunca, conectar al ciudadano con su sociedad, pero con el chip ambiental incluido. Esta es una oportunidad única en la historia. Estamos haciendo historia hoy día los ciudadanos y tenemos que definir qué historia queremos. Una historia que repita los errores del pasado o una historia que sea capaz de hacernos sentir orgullosos del cambio que hemos logrado. Y cierro con una frase que no quiero dejar de mencionar, que me la enseñaron unas amigas que trabajan en los temas de sostenibilidad y que creo que es fundamental. En la sostenibilidad no hay competencia. Si nosotros realmente queremos una sociedad inclusiva, para los niños que hoy día están naciendo en este nuevo contexto, necesitamos cambiar por completo nuestras prácticas, volver a nacer, pero vivos. Imagínense ustedes lo difícil de eso, pero la oportunidad extraordinaria y única que tenemos hoy día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fabiola, ministra del Ambiente, y me corrijo, disculpa, ex ministra de Agricultura, y creo que vale recalcar que la primera mujer en asumir ese cargo. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu mensaje de inspiración, este mensaje propositivo, ¿no?, que resalta la oportunidad única que tenemos de realmente repensar cómo conectamos con nuestro país, con el planeta, cómo repensamos nuestros negocios, nuestra planificación digamos, y la vida que vamos a asumir en esta nueva normalidad. Quiero disculparme con la audiencia porque hemos tenido problemas con la conexión vía YouTube. Por el chat hemos compartido el nuevo link en Facebook y quisiera recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat para luego compartirlas con Fabiola y con el panel. Ahora pasamos a presentar a nuestro panel de L+1. Quisiera comenzar con Christian Laup. Christian es economista de la Universidad Pacífico con un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard. Él ha sido gerente general de Credit Corp Capital entre el 2011 y el 2018 y se desempeñó como director y luego presidente del directorio de la Bolsa de Valores de Lima. Actualmente es socio director de Misty Capital, entre otras empresas. Continúo con Carolina Rubillón. Carolina es abogada por la Universidad Católica, tiene un máster en Administración Pública y se desempeñó como gerente general de la Asociación Sodexo
y como directora de Responsabilidad Corporativa y Comunicación en Sodexo. Además, fue gerente de Desarrollo Sostenible y Asuntos Externos en Anglo American. Actualmente es directora ejecutiva en CR Consultora. Finalmente, presento a Mariana Caballero. Ella es abogada por la Universidad de Lima, con especialización en dirección de empresas. Mariana cuenta con experiencia de más de 13 años en Telefónica y actualmente es gerente general de la Alianza para Obras por Impuestos, ALOXI. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Escucharemos ahora los comentarios de cada uno. Tomémonos 5 minutos para luego entrar en más diálogo. Quería comenzar con Cristian. Te pido que liberes tu micrófono y escuchamos tus comentarios. ¿Me ayudan, chicos, con los micrófonos? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ministra, por la presentación. A ver, algunos comentarios, y yo voy a ver este tema desde el mundo financiero, que ha sido mucha de la experiencia que yo he tenido. O sea, yo creo que empecemos por la disponibilidad de recursos. O sea, yo creo que algo que yo siempre he dicho es, todo buen proyecto siempre ha tenido fondeo, ¿no? Entonces, eso es algo que ha sido mi experiencia en el Perú en los últimos 20 o 30 años, y creo que se han financiado los buenos proyectos. Y ahí hay fuentes locales como la AFP, las compañías de seguros, los fondos mutuos, los bancos, pero también los inversionistas extranjeros y bancos extranjeros. Ahora, hay que recordar siempre que todos estos inversionistas tienen una responsabilidad fiduciaria para con sus inversionistas, con la gente que les da ese dinero. Entonces, no es un dinero para promocionar ideas sin retorno. Por eso digo, los buenos proyectos que van a traer los retornos adecuados con las ideas siempre van a estar. Luego, si se quiere tener dinero en asistencialismo, las fuentes son otras. Y hay que saber diferenciar esto de manera importante. Ahora, las reglas para invertir en el mundo están cambiando. Hace ya algunos años se empezó con todo el tema de gobierno corporativo. Esto fue lo primero que empezó, tener un buen gobierno corporativo y bla, 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 bla. Hoy día donde estamos es más en los criterios ESG, ¿no? Environmental, Social and Governance. Y estas son oportunidades / obligaciones. ¿Por qué? Porque muchos de los inversionistas, muchos de los que van a venir a invertir, te van a pedir que estos proyectos o las iniciativas en que estén cumplan con estos temas. Ejemplos, el endowment de Harvard, que tiene 40 billones de dólares, acaba de decir que para el 2050 va a ser neutral en lo que es la emisión de gases de efecto invernadero en todo su portafolio. Y todos dicen 2050. Esto es un cambio masivo, porque eso quiere decir que vas a tener que cambiar todos tus criterios de inversión, buscando iniciativas y alternativas que no generen efectos de gas invernadero. Y la verdad es que algo que todavía no se tiene conciencia, pero que es algo que tiene que ir entrando también en general es, uno, las empresas que van a tener buen gobierno corporativo o aquellas que van a tener criterios o que son parte con criterios de ESG, al final de cuentas tienen un mejor retorno para sus inversionistas. Eso es lo interesante. Pero algo que es y que ha sido probado también es bien difícil de ser asumido por los inversionistas. Ahora, nos planteamos, hay que tener una conciencia del ecosistema. Yo hace 20 años, cuando evaluábamos un crédito en el banco, lo primero que hacíamos es íbamos a los flujos y decíamos, estos son los ingresos, estos son los gastos, me va a poder pagar el crédito. Hoy día, al evaluar un proyecto, primero evalúa si estás cumpliendo todas las licencias sociales, ambientales, todo tu ecosistema, para al final llegar a evaluar lo que son los flujos. Entonces, hay un cambio, y creo que se ha dado un cambio, en los cuales la propia decisión de ir hacia una economía circular está obligando a que evaluemos el ecosistema en el que están trabajando estas empresas.
Porque hoy día los problemas no vienen exclusivamente del producto que estás vendiendo, viene de tu interacción con tus proveedores, con tus clientes, con tus comunidades. Entonces, tú puedes tener una disrupción muy grande en tu modelo dependiendo si no has visto esto o no. Pero ahora, el Perú también es una economía abierta al mundo. Entonces, quiero traer el tema, por ejemplo, al tema de la agroindustria. La agroindustria moderna vende al mundo. Tenemos clientes a los que les vendemos, digamos, espárragos, naranjas, paltas y demás. ¿Y quién es nuestro cliente? Tesco, Costco en Estados Unidos. ¿No creen que todos ellos nos están exigiendo tener los estándares mundiales de primer nivel? Y yo creo que lo que nosotros tenemos que sentir es que las compañías que están trabajando en esos sectores de agricultura moderna, de exportación, están trabajando con esos estándares. Mi cuestionamiento es si en el Perú nos sentimos orgullosos o no de todas estas iniciativas. A veces, y viene mi duda acá, es si desde el Estado a estas iniciativas se les ve bien o mal. Y el rol que tenemos que tener como Estado para promover más, para sentirnos orgullosos. Yo muchas veces he pensado que al empresariado se le ve como, es que el empresariado es de derecha. Y se le estigmatiza en este tema. Y yo creo que el empresariado, injustamente, creo muchas veces, se le achacan responsabilidades o temas que lo afectan. ¿Por qué? A través de los impuestos, el Estado es el socio de las empresas. Las empresas formales generan trabajo y a través del trabajo generan un trabajo formal, con salud, con pensiones, con vacaciones, con CTS. Generan los recursos que luego pueden ser trasladados al Estado para que el Estado los pueda distribuir. Entonces, estas empresas que parecen que son de derecha, al final generan los recursos para que seamos luego un país de izquierda en la distribución. Entonces, cuando me dicen, ¿qué prefieres ser tú, de derecha o de izquierda? Yo prefiero ser ambidiestro. Y ambidiestro porque quiero tener la capacidad de generar los recursos para poderlos distribuir. Casos puntuales de este tema son la minería. Y la minería ha sido una minería muy destructiva en el pasado en temas ambientales. O sea, yo recuerdo estar en la carretera entre Arequipa y Moquegua y ver como una acequia de relaves de Estado de Verde en ese momento, que era inaceptable, pero en ese momento era. Hoy día la economía y la minería que tenemos como puede ser una Antamina, como puede ser las Bahamas, son minerías de primer nivel. Entonces, esto que es minería o agro, nosotros tenemos que decir es minería y agro, porque pueden convivir y pueden salir además los recursos para financiar. La ministra decía, todas estas iniciativas chicas, ¿cómo se pueden fondear? Porque la verdad es que hacer inversiones de 10.000, 20.000, 15.000 soles o dólares o lo que fuera, son imposibles de monitorear para un inversionista grande. El costo de monitoreo es muy alto. Pero lo que sí hemos visto es que las iniciativas, imagínense una gran agroindustria, el impacto que tiene alrededor de su comunidad y lo que genera, eso es lo que hay que fomentar. Entonces, hay que fomentar esa empresa que puede impactar. La nueva convivencia de la que habla la ministra, ya para terminar aquí, yo creo que lo que hay que fomentar mucho es la iniciativa privada con el apoyo público, ¿no? Yo creo que lo que más hemos visto que ha tenido efectos en la economía en los últimos años es la iniciativa privada, el ahorro privado, la inversión privada. Y yo creo que el rol del Estado tiene que ser de promover, ¿ya? Fomentar la iniciativa privada. Yo creo que esto es algo que no hemos hecho. Y la ministra va a saber mucho más que nosotros. ¿Cuál es el número de trámites que hoy día se tienen que hacer versus hace 15 años en cualquier iniciativa privada que se hace en este país? Y yo creo que si tenemos un Estado con un rol promotor, vamos a vernos sorprendidos. Yo, hablando sobre electromovilidad,
Claro, me encanta el tema de los autos eléctricos, me encantan todos esos temas. ¿Dónde está la línea 3 del metro? ¿Dónde está la línea 4 del metro? ¿Dónde está la línea 5 del metro? ¿Por qué no empezamos a tener líneas de metro en Arequipa o en Trujillo como se tienen en Medellín, en Colombia? Esas son iniciativas masivas y que tienen un impacto en la economía enorme. Hace 15 años que el déficit de infraestructura básica, esa infraestructura gris que comentaba la ministra también al comienzo, es de 100 billones. Y no avanzamos. Ni siquiera hemos avanzado en la infraestructura básica. Justo ayer salía también que el Perú no se merece la infraestructura que tiene para las cifras macroeconómicas que tiene. Y por último, el tema es, la ministra habló de que el Estado acaba de emitir bonos al 3%. Oigan, no saben lo orgulloso que me he sentido, y sí, tengo un minuto para terminar, no saben lo orgulloso que me he sentido de que hayamos sido posibles de hacer esa emisión, cuando vemos que nuestros vecinos no lo pueden hacer. Pero eso es producto de disciplina macroeconómica, de que nos hemos comportado como personas responsables. Y hoy día, lamentablemente, tenemos muchas iniciativas que quieren y pueden afectar ese tema. Entonces, quiero simplemente terminar en que dinero existe para las iniciativas. Se pueden generar las iniciativas que quieran y creo que la sostenibilidad es parte ya del ecosistema y tenemos que fomentarla. Pero quiero cerrar con decir, ministra, necesitamos que el Estado sea un facilitador y no sea una traba. Yo creo que con ello vamos a hacer que todo ese ecosistema y esas iniciativas funcionen bien. Sorry por el tiempo. Me emocioné. Bueno, Cristian, muchas gracias. No, creo que es súper valioso tu enfoque y es necesaria esta conversación y esta sinergia, ¿no? Público-privado. Buenísimo. Pasamos ahora con Carolina. Caro, te ponemos en... A ver, probamos tu micrófono. Hola. Perfecto, Hola. dale. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias a Fabiola por este shot de motivación, de inspiración y realmente de compromiso. Me siento muy orgullosa como peruana de tener ministras como Fabiola que están realmente con la camiseta puesta. Conversando un poco sobre los retos que nos ha puesto Fabiola esta mañana, y nos ha puesto varios, ¿no? Nos ha dicho de volver a empezar, ¿no? Nos ha hablado de tener una oportunidad única, nos habla también de una nueva convivencia y de reinventarnos. Pero todo esto teniendo como un marco estratégico a los objetivos de desarrollo sostenible. Y los objetivos de desarrollo sostenible son para nosotros, empresas, L+1, agentes de cambio, son los conectores, ¿verdad? Son aquellos compromisos que nos hacen mirar al futuro desde una manera sostenible y más que nada en este momento de reactivación económica que estamos buscando como consecuencia del COVID. Y la ministra nos habla de una urgencia. Sí, efectivamente hay una urgencia. Y hay una urgencia para la inversión, hay una urgencia para el capital natural, hay una urgencia para incluir. Y esto no es consecuencia del COVID, como menciona Fabiola. Esto viene, ¿no? Es algo que ya lo tenemos y que tenemos una nueva oportunidad para reconstruir, para volver a empezar. Entonces, y por ejemplo, ella mencionaba el 30% de alimentos que se desperdician y que eso significa 1.300 millones de toneladas de alimentos que dejan de estar disponibles para aquellas personas que lo necesitan. ¿Cómo incluimos esto? ¿Cómo alineamos? Y no se me ocurre otra forma que la asociatividad, que los emprendimientos sostenibles, que aquellas iniciativas que hoy ya existen en el Perú, como Simba, y otras iniciativas que tenemos. ¿Por qué? Porque tienen las organizaciones y las empresas hoy ya en su ADN
la sostenibilidad y piensan en la prosperidad, piensan en el planeta, piensan en la paz, piensan en las alianzas, es decir, en los pactos. Entonces, y evidentemente las personas, ¿no? Entonces, estos son los 5 conectores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y estos 5 conectores son los que nosotros tenemos que tener muy claros en nuestras empresas ante estos retos que nos pone la ministra de Medio Ambiente hoy a todos y a todas, como peruanos, como consultores, emprendedores, empresarios. Y aquí viene otra cosa importante. Yo estaba mirando todas estas medidas de reactivación económica dirigidas a las empresas, ¿no es cierto? Pero recordemos que las empresas en el Perú representan el 5%, ¿no? Las empresas grandes y medianas, 5%. El resto, el 95% de las empresas son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas. Estas micro, pequeñas y medianas empresas, según el Ministerio de Producción, son 3 millones de empresas. Y estamos hablando de justamente esos emprendimientos sostenibles. Y esos emprendimientos sostenibles están allí. Y ahí engancho con lo que decía Cristian. Cristian decía, ¿cómo hacemos para poder canalizar esta inversión hacia emprendimientos sociales súper importantes que en este momento no tienen la inversión? Y yo vuelvo a los clusters de los que nos hablaba Fabiola, a que esta inversión se canalice. Yo tengo la experiencia durante años de estar en el desarrollo productivo en lugares de extrema pobreza en el país, donde las bioferias, las ecoferias del mercado, de tu tierra al mercado funcionan. Entonces, tenemos que ser creativos para lograr alinear, acercar, conectar la producción o los emprendimientos sostenibles hacia una distribución y una comercialización mayor. Y esto nos hace pensar, evidentemente, en la economía circular, porque la economía circular lo que piensa es justamente salir de esa linealidad y pensar en reusar, en reinventar los procesos para poder usar por más tiempo un producto o un insumo. ¿Sí? Entonces, hablamos de la economía circular y la mototaxi eléctrica. Pues suena maravilloso. O sea, yo en esta etapa de aislamiento social estoy encantada con el ruido del viento, con el ruido de los pájaros y no de los micros, ¿correcto? Y no de los carros. Entonces, ¿cómo volvemos a esta nueva normalidad? Las empresas alineándonos en esta urgencia, L+1 y todo lo que nos acompañan hoy, tenemos la oportunidad de pensar y planificar diferente para generar estos pedidos que nos hace hoy la ministra del Medio Ambiente, Fabiola, que decía, ¿qué incentivos necesitamos? ¿Qué marco legal necesitamos? O sea, vamos a ponernos las pilas, ¿no? Aquí es todos juntos, es camiseta todos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Ahora sí pasamos con nuestra última panelista, con Mariana Caballero. Mari, tu micrófono. Listo. Perfecto, muchas gracias. Buenos días con todos. ¿Se me escucha bien? Bueno, muchas gracias a la ministra, realmente por un mensaje tan positivo que nos llena de energías y de buenas vibras para seguir trabajando por nuestro Perú. Coincido plenamente con todos los panelistas y con la ministra de que son tiempos de pensar fuera de la caja, ¿no? Debemos considerar que todo problema genera una oportunidad y los seres humanos tenemos esa capacidad de adecuarnos siempre a las circunstancias y los peruanos aún más. Mi intervención va a ser más desde el punto de vista de lo que se puede realizar a través de la participación del sector privado en la reducción de brechas, en la reactivación económica que va a ser tan necesaria a través de mecanismos como el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Todas somos conscientes que actualmente tenemos una brecha enorme en infraestructura en todos los sectores, ¿no? Sin embargo, hoy debemos priorizar sectores como salud, con un enfoque preventivo, como señalaba la ministra.
como educación, con un enfoque tecnológico, que es repensar otra vez cómo utilizamos estos sectores de una manera más adecuada a las circunstancias. Y también agua y saneamiento, ¿no? Estamos luchando con un enemigo invisible y todas las recomendaciones nos dicen que para poder protegernos debemos, las recomendaciones se centran en protegernos a través del lavado de manos por 20 segundos. Sin embargo, el problema es que millones de peruanos no cuentan con agua y saneamiento. Y el problema de infraestructura que se ha señalado también en el Perú no es un problema de dinero, no es un problema de que no hayan recursos, no es un problema de que la economía no nos da, es un problema de ejecución de gasto público, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se dejó de gastar el 35% del presupuesto nacional. Solo los gobiernos regionales dejaron de gastar el 30% de su presupuesto. Esto debe cambiar. La inversión pública debe cambiar y debe cambiar también a una visión más integral de los proyectos, ¿no? Repensar los proyectos de inversión pública que tenemos actualmente, los hospitales, los colegios, los proyectos de riego, los proyectos de agua y saneamiento. Todos tienen que realizarse con esta visión integral y teniendo en cuenta a la naturaleza e incorporar componentes de infraestructura natural, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, incorporar en un proyecto de saneamiento el aseguramiento de la capacidad hídrica, interviniendo en las cuencas también? ¿Por qué no ampliar? O sea, sabemos que el presupuesto del MINAM tiene ciertas limitaciones, pero tiene que evaluarse la coejecución de proyectos con los gobiernos subnacionales que cuenten con capacidad presupuestal para realizar otros impuestos, ¿no? El desafío del MINAM, creo, está en sensibilizar, en convencer tanto al sector público como al sector privado que es necesario incluir estos proyectos de infraestructura natural, ¿no? Además de identificarlos, se debe identificarlos y socializarlos, ¿no? En un contexto como este, en un contexto de crisis como el COVID-19, es urgente y necesario de activar y potenciar todos los mecanismos de inversión que tengamos al alcance para lograr atender y mitigar el estado de emergencia sanitaria actual, pero también atender y mitigar todos los efectos económicos que va a traer este COVID-19. En realidad es urgente que adoptemos medidas necesarias para acelerar la ejecución de inversión pública, pero buscando la eficiencia en los procesos. Obras por impuestos es de hecho una herramienta súper útil, se ha demostrado, para disminuir esa infraestructura, pero creemos que puede ser muchísimo más potente si logramos optimizar y ampliar sus alcances. Necesitamos apretar el acelerador. Necesitamos apretar el acelerador, agilizar, reducir plazos, avanzar más rápido, tener un fast track de obras por impuestos. ¿Para qué? Para que mejorar el cierre de brechas, mejorar los servicios públicos, apoyar en la reactivación de economía y generar también empleo local formal, ¿no? Una de las propuestas que nosotros estamos haciendo también desde ALCI es ampliar los alcances del apoyo a la empresa privada a través de viabilizar inversiones en OXI en optimización, ampliación, marginal, rehabilitación y reposición, que puede permitir, por ejemplo, dotar de infraestructura, dotar de equipamiento, mobiliarios y otros, para ampliar la capacidad necesaria, por ejemplo, para los hospitales actualmente, ¿no? Y la verdad, solo termino con esto. Hay temas fundamentales, creo, que es la confianza y la transparencia entre el sector público y entre el sector privado. Confianza, transparencia, actuación con ética en estos momentos tan difíciles, porque solo y únicamente juntos vamos a poder salir de esta crisis. Con eso termino mi intervención, Mica. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Qué relevante. Muchas gracias, Cristian, Carolina. Creo que estamos todos energizados de escucharlos. Y ahora seguimos y justamente Fabiola también me dice lo mismo. Seguimos energizados y comencemos ahora con las preguntas. Estamos ante una audiencia principalmente empresarial que reconoce la importancia de promover una reactivación económica responsable
en medio de esta emergencia y crisis de salud. Partimos por reconocer que las empresas están en diferentes etapas de supervivencia y economía de guerra, de reactivación y continuidad en las cadenas de pago, y algunas pocas en gran etapa de crecimiento, como las empresas digitales o de delivery. Bueno, quisiéramos, con toda esa diversidad, quisiéramos que este panel profundice en las oportunidades y los retos para las empresas en esta nueva normalidad desde un enfoque de sostenibilidad. Comienzo entonces con la primera pregunta para Fabiola. Bueno, ahora más que nunca, el contexto nos obliga a pensar en esta visión sistémica que mencionaste, ¿no? Esta conexión. Desde conectar con la naturaleza, pero también conectar con nuestra cadena de valor. Tenemos que pensar en todos los actores, el agricultor, los trabajadores informales, los proveedores de proveedores, y así como en todos los escenarios, ¿no? De sobreproducción, por un lado, de cambios de la demanda. Entonces, en este contexto de alta incertidumbre, en tu posición desde el sector público, ¿cuáles crees que son los puntos clave en los que el rol del sector privado puede tener mayor impacto? A ver, primero que nada agradecerle a los panelistas. Creo que realmente ha sido una oportunidad súper interesante para escuchar reflexiones sobre lo que yo decía, pero también poder concordar con muchas de las cosas que nos han transmitido, ¿no? Y solamente quisiera decirle algo a Cristian. Yo creo, por supuesto, y me siento orgullosa de los grandes empresarios en este país. Algunos no lo saben, pero yo trabajé en el sector minero, en una empresa como Anglo American. Y también me tocó, como ministra de Agricultura, sustentar y defender la Ley de Promoción Agraria en el Congreso de la República, ¿no? Y justamente porque creo que el encadenamiento que existe de la gran agroexportación con los pequeños que están cerca es una de las cosas más positivas que se ha podido dar. Y en esa línea, quiero poner esto justamente como ejemplo acerca de la pregunta, ¿no? Yo creo que los factores que necesitamos tomar en cuenta para lograr pasar este desafío que tenemos, uno de ellos en particular es la generación de confianza. La gente desconfía y hoy día tiene temor, ¿no? Y encima, en este contexto, no podemos acercarnos unos a otros. Si ya antes era difícil ponerse de acuerdo entre la comunidad y la empresa minera, cuando podías verte cara a cara y discutir los temas, imagínense ahora en este contexto. O sea, tenemos que repensar por completo cómo generar confianza entre los actores. Y eso pasa en todas las escalas, entre los pequeños y los medianos y los grandes. Necesitamos que realmente podamos tener una nueva convivencia, no solamente a nivel empresarial, sino en relaciones humanas. Y necesitamos generar condiciones para que la gente confíe en ser socios, aunque no invirtamos juntos, ser socios en el desarrollo de un territorio, por ejemplo. Los de la parte alta de la cuenca y los de la parte baja, ¿no? Entonces, creo que hay un elemento central, que es el tema de cuáles son las herramientas que vamos a generar para la confianza. Y el otro punto que también se ha mencionado, y concuerdo, yo no creo que sea un problema de plata, ¿no? Plata hay en el mundo, da vueltas, es más, hay mucha plata verde que quiere invertirse en cuestiones verdes, pero ahí todavía no estamos logrando atraer lo suficiente. Y sí concuerdo en que hay problemas, ¿no? Preguntaban, por ejemplo, por las líneas del metro y varias otras cosas, ¿por qué no se gasta suficiente? Y una de las cosas que realmente nosotros tenemos dificultades en el Estado muchísimo es cuando hacemos una APP y después se tienen que entregar los terrenos, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos es el saneamiento de terrenos, de interferencias. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos de una manera distinta a las que hemos tenido hasta ahora? Y ahí creo que también tenemos que repensar nuevamente los modelos de hacer las cosas y cómo logramos ser más transparentes. La última mención que hacía Mariana sobre el tema de la ética, ¿no? Yo creo que el tema de la transparencia tiene que ser también una característica de este tiempo.
todo lo que hacemos tiene que ser absolutamente transparente, porque con estos niveles de desconfianza y de temor, esa puede ser una restricción para estas alianzas público-privadas que concuerdo plenamente son fundamentales. Súper claro, Fabiola, muchas gracias. Tengo una pregunta para Carolina. Caro, tú mencionaste el marco que nos dan los ODS para poder medir lo que es relevante. Sabemos que lo que no se mide no se gestiona y, digamos, hasta antes de la crisis que estamos viviendo, hemos visto casos en los que indicadores de competitividad o de PBI o de crecimiento económico pueden ser muy positivos, pero estos objetivos de desarrollo sostenible nos hacen ver que hay una realidad social y ambiental clave, que es la esencia del desarrollo, que debe ser atendida y debe ser medida. Y en Perú tenemos muchas brechas que se están evidenciando hoy día en este contexto de crisis. ¿Cómo crees tú que las empresas pueden conectar más con los ODS como una herramienta? Correcto, sí. Efectivamente, gracias por la pregunta. Los ODS son un llamado a la acción, ¿no? Son un llamado a la acción que buscan terminar con la pobreza, ¿no? Y es algo en lo que estamos inmersos hoy, con el COVID. Probablemente vamos a mirar eso en una curva también, para proteger al planeta, para garantizar que todas las personas tengan prosperidad, gocen de prosperidad y paz. Entonces, la mirada de los ODS son una mirada integral, no solamente para las personas y su prosperidad y su bienestar, sino también para el planeta y el desarrollo económico. De tal manera que si miramos a los ODS y los vemos desde estas 5 clasificaciones, ¿verdad? Para las personas, para la prosperidad, para el planeta, para los pactos y la paz, entonces dentro de ellas vamos a encontrar cómo están clasificados los ODS. Por ejemplo, si miramos hoy la desigualdad, la vamos a encontrar en el ODS que está, digamos, concibiendo a un conjunto de objetivos que tienen que ver con las personas. Y ahí encontraremos fin de la pobreza, hambre cero, donde, por ejemplo, ¿no? el tratamiento de los residuos orgánicos tiene muchísimo que ver. En segundo lugar, el objetivo 3, la salud y el bienestar, que se pone hoy de manifiesto en todo lo que estamos haciendo. La educación, donde también hoy se ve mermada y estamos haciéndolo a nivel virtual. La igualdad de género, en donde también se está viviendo una situación distinta y genera oportunidades. Entonces, lo que estamos viviendo hoy nos está poniendo de manifiesto que lo que tiene, digamos, en la relación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene a su vez metas que cumplir. Son como 150, 170 metas, algunas más, algunas menos por cada objetivo de desarrollo. Si miramos los de prosperidad, ahí encontraremos el crecimiento económico, encontraremos el trabajo, encontraremos la industria, la innovación, todas estas cosas de las que hemos venido hablando esta mañana y la reducción de las desigualdades. ¿Cómo lo hacemos hacia adentro? ¿Cómo lo hacemos dentro de las empresas? Hay empresas que ya tienen la sostenibilidad inmersa dentro de su ADN, es decir, dentro de esa visión, dentro de esa misión y visión, ¿no? De largo y de corto plazo, tienen ya un concepto de que quieren ser sostenibles. ¿Por qué sostenibles? Porque hoy los inversionistas, ya lo había mencionado también Cristian, en un 75%, si mal no recuerdo, según un informe del Boston Consulting Group, los inversionistas miran la sostenibilidad para ver si la empresa está siguiendo desde porque la sostenibilidad incluye también la transparencia y la ética, ¿sí? Los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos lograr empresas sostenibles cuando pensemos desde el ADN, desde el core que tenemos a la sostenibilidad en todo el proceso? Y en todo el proceso significa mirar el modelo del negocio. ¿Y cómo miramos el modelo de negocio? Miramos el modelo de negocio cuando hablamos de el qué hago
¿por qué lo hago y para qué lo hago? ¿No es cierto? Y podemos pensar en el Golden Circle. Pero si empezamos a mirar cuáles son mis insumos, cómo adquiero los insumos, cómo transporto esos insumos, cómo proceso esos insumos para convertirlo en un producto o servicio que es el que voy a prestar, entonces se trata de mirar toda esa cadena de valor. Entonces estamos hablando de un modelo integral, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, ¿no? Como decíamos, las mototaxis eléctricas. Y esas mototaxis eléctricas, pues, tienen que hacer una mirada. Ese negocio tiene que hacer toda esa mirada. ¿Cómo lo mides? Cuando tú empiezas a tener claro qué es lo que vas a hacer como modelo de negocio, qué es lo que estás haciendo, y dentro de lo que estás haciendo, en ese proceso, en esa línea, que debiera ser circular, ¿verdad? ¿Cómo es que ato cada uno de las actividades o pasos a los objetivos de desarrollo sostenible? Habrán algunos que son macro, que tienen que ver con tu propósito, y otros que serán alineados con cada uno de tus procesos. Además, existe, ese es el primer paso que hay que dar, ¿no? Alinear visión, misión y procesos. ¿Y cómo hacemos para que esto se pueda medir? Porque lo que no se mide no existe. Tenemos herramientas que ya las ha entregado las Naciones Unidas a través de lo que es el Sustainable Development Goals, el COMPAS, ¿no? Que es una herramienta muy potente para ir mirando cómo es que cada objetivo de desarrollo puede ser medido en función a cada meta específica. Cada meta tiene un indicador, ¿no? Entonces, ¿hay trabajo que hacer? Sí, pero hay que ponerle punche, ¿no? Para que las cosas sucedan, hay que hacerlas. Gracias. Clarísimo, y nos da ese marco, ¿no? de claridad. Vuelvo con Fabiola. Hemos hablado de la confianza, ¿no? Y en esta reactivación económica hay empresas que tienen que ejecutar planes a corto plazo, tomar medidas drásticas que son muy duras. También hay unas que están ya en capacidad de pensar en mediano plazo y de largo plazo. Cada sector tiene retos distintos, con sus zonas de influencia, con alcances distintos, con grupos de interés distintos. ¿Cómo crees tú que podemos fortalecer esa confianza para generar esa comunidad de práctica que mencionaste, orientada a la sostenibilidad? ¿Cómo crees tú que, o sea, desde el sector público, cómo crees que se puede fortalecer esto para potenciar esa comunidad de práctica con el sector privado? Este es un momento en el que necesitamos repensar toda la cadena, ¿no? La cadena de nuestros proveedores, de nuestros productores desde el principio hasta el fin. O sea, la economía circular también nos tiene que dar esa mirada y esa oportunidad. Y entonces, sí, hay muchos en esa cadena que están siendo críticos en el sentido de que no pueden mantenerse. Entonces, hay eslabones más fuertes y más débiles en esa cadena también. Y creo que lo que hay que mirar es la cadena completa y el negocio completo. Entonces, al proveedor, digamos, al final, al que va a dar el producto final, al que ofrece el producto final, no le interesa mucho, o no le debería interesar, ¿no? O mejor dicho, le debe preocupar que los eslabones hacia atrás quiebren o no puedan continuar, porque son parte de un mismo clúster productivo, de un mismo grupo. Entonces, lo que hay que mirar es cómo unos eslabones de la cadena pueden ayudar a otros eslabones de la cadena. Cómo, por ejemplo, podríamos encontrar un mecanismo para, de repente, garantías. O sea, eso es parte de construir nuevas relaciones de confianza entre unos y otros. De repente, hoy día, yo antes pagaba pues a 90 días, hoy día ya no puedo. Tengo que pensar en pagar en plazos más cortos, porque la gente necesita capital para reactivarse. Y de repente ese que tiene la capacidad mayor puede recortar sus plazos de pago. De repente hay unos que no pueden, como yo siempre pienso en el productor de patos, ¿no? Oye, si yo tengo mi producción ahorita viva, por supuesto que no voy a poder continuar, pero un poquito de ayuda, un soporte tecnológico básico, y los patos los empaca al vacío y entonces puede dosificar su producción y no perderla. O sea, hay formas creativas que nosotros tenemos que encontrar, pero eso requiere, nuevamente,
transparencia, ¿no? Diálogo y confianza, o sea, generar nuevos modelos de confianza que no hemos tenido antes. Gracias, clarísimo, y eso, creo que la base es la confianza, y estamos en la misma página todos, queremos ir hacia adelante, hacia este desarrollo de un Perú sostenible. Paso ahora con Cristian, hablando de nuestro Perú, hablando de la riqueza que tenemos como país, digamos, de biodiversidad, la riqueza en capital natural, ¿no? Tú que vienes del mundo financiero, ahora se escuchan cada vez más empresas que miden el capital natural y lo incluyen en sus, digamos, en sus números, y es una gran oportunidad para crecer en esa dirección también, pero en Perú no se le da la importancia tal vez que debería, ¿no? Has hablado de minería, pero creo que son no solamente minería como capital natural, también agrobiodiversidad. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo crees que podemos activar el financiamiento para potenciar la agrobiodiversidad y aprovechar la agrobiodiversidad en el Perú? ¿Cómo es que se puede apalancar más, cómo el sector financiero puede apalancar más la inversión en capital natural? O sea, a ver, yo me centré en cosas como minería, agroindustria, porque son, si quieres, grandes inversiones que pueden ser muy en el Perú. Lo que se ha hecho en los últimos 30 años ustedes han visto todo lo que se ha hecho en este país, lo que ha cambiado este país en general. Por eso digo, check, esas cosas están. Pero luego, sí, somos también uno de los países más diversos no solamente, y miren, lo que está hablando de turismo, en el tema también de producción. Y creo que muchas de las iniciativas que hemos tenido todavía caen a veces en tamaños chicos. El gran issue a veces que tenemos es que son iniciativas relativamente pequeñas todavía. Entonces, es más difícil de financiar una iniciativa pequeña, porque simplemente los costos de poder hacer eso son, si quieres, algo muy grande versus algo muy chico. El poder evaluar todo eso tiene un costo fijo, antes luego tiene un costo de monitoreo. Entonces, tenemos que fomentar mecanismos a través de los cuales se puedan dar estos temas. Te han dicho, por ejemplo, que han empezado a hacer fondos forestales. Estos fondos forestales para producir madera. Ese es un vehículo fantástico, porque lo que está logrando es atraer inversionistas que individualmente no pueden, contratando a un gestor que aglutina ese dinero para poder hacer algo que hace un tamaño razonable. ¿Qué cosas creo que son errores en ese sentido? Regreso un ratito al agro. Y cuando decimos, lo que creo que hemos aprendido en este país es que para tú ser eficiente en lo que viene en el mundo, tienes que tener un tamaño mínimo para poder desarrollar algunas cosas. Y en Majes hace poco el gobierno regional en Arequipa, con lo creativo que es el gobernador, empezó a decir que las parcelas tenían que ser muy chiquitas para poder poner a más agricultores como propietarios. Suena muy bien la iniciativa, pero esa iniciativa no le da la posibilidad de que tengan un tractor, de que tengan economía, de que produzcan, al final terminas generando mecanismos que son contrarios a todo lo que estamos tratando de construir. Es mejor buscar modelos cooperativos, tal vez para poder aglomerar estas iniciativas y poder generar empresas que sean competitivas. Yo creo que el tamaño es fundamental en todo lo que queramos hacer, pero hay que buscar también los vehículos a través de los cuales vamos a poder fondear esas iniciativas. Y regreso al tema, yo creo que es fundamental que el Estado sea promotor. Si nosotros tenemos un Estado que simplemente apoya un poquito, el efecto multiplicador de cualquier inversión privada va a ser, o sea, nos vamos a sorprender. Y hoy día creo yo que mucho se siente
que más que un Estado promotor hemos tenido un Estado que ha frenado la iniciativa privada. Y creo que las opiniones de la ministra son fundamentales, porque si hacemos una cuarta parte, una décima parte de todo lo que hemos venido conversando con la ministra acá, cambiamos radicalmente lo que es este país y la cantidad de iniciativas que pueden haber. Super. Gracias, Cristian. Con fe. Sí, así es. Hay que mover esa palanca, empezar a avanzar. Una pregunta para Mariana. Mari, la ministra comenzó su presentación contándonos este ejemplo de la hidroeléctrica y el caso de la deforestación. Entonces, pensando desde las APPs y herramientas como obras por impuestos, ¿cómo es que podemos activar más la inversión en infraestructura verde y que se involucren ahí también las empresas? Cuéntanos un poco de esa, ¿cómo va eso? ¿Cómo lo ves? Mari, estabas en silencio. Espérame que reactivemos tu micrófono y empecemos de vuelta. Acá está. Yo lo había silenciado, disculpa. Sí, mira, creo que el tema pasa básicamente, en principio, por sensibilizar y convencer, ¿no? Hay que convencer al sector público, ¿no? Hay que convencer al gobierno nacional, a los otros ministerios, hay que convencer a los gobiernos regionales y locales, sensibilizarlos para que incluyan dentro de sus proyectos de inversión pública estos proyectos de infraestructura natural. Y esto se puede hacer a través de, no solamente de infraestructura natural pura y dura, sino también de infraestructura natural como componente de otro tipo de infraestructura, ¿no? O sea, repensar el tema del ejemplo que había puesto, ¿no? No solamente dotar de infraestructura digamos, conexiones de agua y saneamiento para la población, y reduciendo esa brecha, porque claro, todos van a poder estar conectados a la red de agua, pero ¿y de dónde va a salir el agua para todos, ¿no? Entonces, estos proyectos de inversión tienen que tener un componente pensado en cómo trabajamos el tema de ahí arriba, en la cuenca, que efectivamente el agua alcance para todos, porque no solamente es conectar, es pensar en cómo construimos esta infraestructura que permita a todos tener acceso a agua potable, ¿no? Lo mismo con repensar la infraestructura de los colegios, ¿no? O del transporte, de las carreteras, cómo hacemos este tipo de carreteras más resilientes y más amigables con el medio ambiente. Entonces pasa por sensibilizar a los sectores, a los gobiernos locales y regionales, y también pasa por identificar estos proyectos de inversión pública que ya están, que pueden haber, identificarlos y darlos a conocer, ¿no? Para que también el sector privado aplique este tipo de infraestructura a los proyectos de inversión que implementan, digamos. De hecho, el sector privado siempre trae digamos, de innovación al sector público en los proyectos de inversión, pero también es bastante rígido a veces el tema de poder incorporar algunos componentes de cambio climático. O sea, es rígido, por eso es importante esta sensibilización al sector público y estar todos en la misma línea, ¿no? Que esto no es más caro, ¿no? Sino es más eficiente y al final es una mirada de largo plazo de los proyectos de inversión pública, ¿no? Gracias, Mari. Pasamos ahora a las preguntas de la audiencia, nos quedan justo 20 minutos. Comienzo con una de Juan Carlos Belaunde, que es director de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social en Grupo Gloria. Gracias, Juan Carlos. Hola, Fabiola, mil gracias por tu participación y las ideas. Lo ambiental es indispensable, pero también es Mica, no acciones concretas. Ay, perdón, ¿no se me oye? Sí, vuelve a repetir la pregunta. Ok. En esta época, la comunidad exige de las empresas acciones concretas vinculadas a la pandemia. Promover nuestras acciones de sostenibilidad no podría verse como impertinente en estas circunstancias. ¿Cómo promovemos el concepto ambiental a los accionistas y a la sociedad?
Fabiola, ¿nos escuchas? Creo que estás en tu auto, te vimos con tu mascarilla. Sí, ya estoy en mi auto, pero sí los escucho plenamente. ¿Quieres que repita la pregunta o si me No, pusiste a no, escuchar? la tengo. A ver, Dale. yo lo que creo es que en realidad justamente el cambio que tenemos que lograr es que la gente entienda que todo lo que tenemos que hacer ahora tiene que ser sostenible. O sea, la impertinencia no está en la sostenibilidad, es al revés ahora. O sea, si haces algo y no estás pensando en un uso eficiente de los recursos, si haces algo y no estás pensando en el bien común, si haces algo y no estás pensando en cómo esa inversión tiene que generar ganancia y tiene que generar retorno, por supuesto. La gente tiene que ganar plata, si no, no la puede repartir, ¿no? Y invirtiendo bien se genera empleo y se generan varias cosas positivas. Entonces, lo que tenemos que lograr es que entendamos que más bien ahora ya no es opcional, ahora es obligatorio, porque si no lo haces así vas a dejar de ser competitivo además. O sea, yo concuerdo con Cristian con que los inversionistas grandes en el mundo, hoy día lo que van a buscar no solamente es buen gobierno corporativo, lo que van a buscar son espacios donde efectivamente lo natural se premie, el manejo sostenible se premie. La incorporación de los pueblos indígenas, por ejemplo, en las cadenas de valor, es una oportunidad extraordinaria que no hemos aprovechado todavía y que además serviría muchísimo para un escenario complejo que van a enfrentar nuestros pueblos indígenas en el país. Entonces yo sí creo que hoy día más bien el reto es cómo la gente entiende que la sostenibilidad tiene que ser parte fundamental de sus decisiones. Esto es como cuando empezamos con el tema del plástico de un solo uso, la embajadora de Reino Unido me decía, ¿no? Antes de que empezáramos con todo ese proceso, yo iba al mercado, al supermercado con mis bolsas de tela y la gente me miraba raro, porque me decía, ¿para qué las traes si nosotros acá regalamos las bolsas? ¿No? No las tiene que traer, pero yo las llevaba por principio. Después, cuando empezamos con todo el tema del plástico de un solo uso, resulta que nos volvimos a ver y me dice, ministra, no sabe, la gente ahora no me mira como un bicho raro, al contrario, me felicitan y me siento yo muy halagada y hay otras personas que están haciendo lo mismo. Entonces, estamos cambiando la cultura sobre la sostenibilidad y eso es a donde tenemos que llegar. Clarísimo. Gracias, Fabiola. Otra pregunta para ti, esta es de Pío Rosell, él es gerente general de Diners Club. Estimada ministra, estamos en guerra y las guerras se ganan con recursos y el Perú es uno de los países con las mayores capacidades de caja, de conseguir recursos de la región a un costo muy bajo. Deberíamos, por tanto, ganarla. La medición de si ganas o pierdes la guerra se cuenta en bajas e impacto económico. La caída de la demanda y, por tanto, la generación de desempleo ha sido brutal. A vista de hoy, la probabilidad de que se rompa la cadena de pagos es del 90%, lo cual nos llevaría a una gran recesión por falta de trabajo y consumo y más pobreza. En otras palabras, estaríamos perdiendo la guerra. Para transformarse y tener viabilidad, las empresas pequeñas y grandes requieren caja y capital. ¿Ha pensado el gobierno en fortalecer el apoyo económico a empresas con mayores fondos de reactivación para que puedan hacerlo? Para mayores fondos de Reactiva, debe ser el programa Reactiva. ¿Ha pensado el gobierno en estimular el consumo de las familias con optimismo y apoyos directos como subsidios directos al empleo, como han hecho países como Estados Unidos? Bien, nos fuimos a la política económica. A ver, en realidad nosotros estamos pensando todas las formas posibles para reactivar la economía. Reactiva ha sido la primera respuesta y seguimos repensando cómo poder hacer cambios y cómo incrementar el soporte. De hecho, yo el jueves tengo una reunión con la ministra de Economía, me acabo de reunir con todos los gobernadores regionales amazónicos. De hecho, esta también es parte de esta reunión de ahora con ustedes, es parte de mi agenda para ir sacando ideas que nos permitan
ir sumando cosas al esfuerzo inicial que ya hemos dado. De hecho, ayer se aprobó antes de ayer en el Consejo de Ministros más fondos para el tema de las MIPYMES, ¿no? O sea, sí queremos pensar cómo poder seguir impulsando la inversión en estas líneas. Una cosa que inclusive, por ejemplo, estamos pensando es cómo reactivar un sector tan importante como el turismo. Va a ser el sector más golpeado porque la gente de afuera no va a venir y nosotros teníamos una gran cantidad de gente de afuera que venía. Conversando con los gobiernos regionales amazónicos, ellos decían, oye, podríamos dar una tarjeta, ¿no?, con un subsidio para el turismo interno y promover el tema del turismo interno. O sea, hay opciones, sí, las necesitamos pensar todas y estamos dispuestos a hacer cosas como nunca jamás se han hecho en el país. De hecho, ya hemos dado muestras de eso. Y seguimos pensando qué más podemos hacer. Así que, ¿cuáles son las ideas? Yo, bienvenida a recibirlas. Buenísimo. Gracias, Fabiola. Nos comentan que ya están entrando a Consejo de Ministros. Estamos agradecidísimos que estés aquí conectada. Otra pregunta para ti. Avísame si tienes que desconectar, ¿ok? ¿Podrías darnos, esta es de Jürgen Josinski, gerente general de Roche. Señora ministra, ¿podría dar más ejemplos concretos de por qué considera que habrá una mayor voluntad política en el futuro para esta nueva convivencia que comenta? ¿Cómo nos convencemos de que no será solamente, de que regresaremos a lo anterior cuando pase el susto? ¿Cómo le damos seguimiento a esta nueva convivencia? Porque nos está costando miles de millones de soles no tener capacidad de manejar las cosas de forma sostenible. Les pongo 3 ejemplos que me vienen a la cabeza rápidamente, ¿no? ¿Se han dado cuenta todo lo que hemos demorado y todo el esfuerzo que hemos gastado para poder definir el tema de los bonos? No porque no quisiéramos, sino porque no tenemos la plata. Básicamente, ¿por qué? Porque no existe un padrón único de hogares de todo el país. Si uno mira los datos, tenemos un poquito con RENIEC, tenemos un poquito con el MIS, tenemos un poquito con A, tenemos un poquito con B. Juntar esa información y cruzar esa información claramente cuesta tiempo y cada día, cada hora, es dinero que se pierde. Entonces, ¿qué hemos decidido? Que no podemos seguir así. Ahora estamos haciendo un padrón único que le pueda servir a todas las instituciones. Ese es un ejemplo. La falta del cruce de información tiene costos altísimos para la toma de decisiones públicas y privadas. Por eso es que necesitamos compartir la información. Si el Estado gasta un sol en generar una base de datos, ninguna otra institución del Estado debería gastar un sol más por esa misma información. Tenemos que compartirla. El segundo ejemplo, ¿no?, el tema de inclusión financiera. Si todas las personas en este país tuvieran una cuenta en el banco, sería facilísimo poder depositarles y simplemente tener la garantía de que llegó la plata a su cuenta. Pero no tenemos un sistema que haya promovido realmente la inclusión financiera. Y hoy día estamos pagando los costos de esta situación. El tercer ejemplo, ¿no?, es salud y MINSA. La gente al principio de la pandemia preguntaba, ¿eres asegurado o no eres asegurado? Si eras asegurado, tenías un tipo de hospital al que ir. Si no eras asegurado, tenías otros. ¿Ustedes creen que en una situación de emergencia como esta, donde la gente se muere por no tener un balón de oxígeno al costado, por no llegar a una cama de UCI, podemos estar preguntando si eres de un sistema o del otro? O sea, ¿qué tal si llegaste al hospital con realmente la necesidad de tener un balón de oxígeno y no te toca ese hospital y te tienes que ir kilómetros a buscar el otro? O sea, necesitamos ser capaces de romper las barreras que tenemos en el mismo estado, porque todas esas cosas cuestan dinero, pero sobre todo nos han costado vidas. Entonces creo que por lo menos nosotros como gobierno hemos aprendido la lección y estamos dispuestos a invertir lo que tengamos que invertir para corregir esas cosas. Super. Seguimos. Avísame si tienes que desconectar, ¿eh? Yo sigo con las preguntas. Sí, ahora de uno de los estoy en camino al Consejo de Ministros. Cuando llegue les aviso. Ya, buenísimo.
De uno de los sectores más afectados, Rubén Sánchez es gerente general de la panadería San Antonio. Nos plantea, en restaurantes, en la medida que crecemos en escala, pensamos en integrarnos verticalmente hacia atrás con nuestros proveedores y agricultores para mejorar sus márgenes y eliminar intermediarios y mejorar la calidad de los insumos. Verticalmente hacia adelante, vemos de manejar nuestros desperdicios, especialmente los compostables. Tienen todo un trabajo con Simba maravilloso. ¿Cómo damos el primer paso? Para engranar con el Estado, ¿no? ¿Cómo engranamos para que se consideren proyectos de inversión que potencien emprendimientos o industrias? Como esa conexión con el Estado para más inversión. ¿Cómo la ves? A ver, yo tengo una particular relación con San Antonio. Resulta que yo he vivido al costado de San Antonio muchísimos años de mi vida, al costado del primer San Antonio, en Magdalena. Y además, San Antonio es uno de los pocos lugares que vende un queso de Moquegua, de la bodeguilla, que uno no encuentra fácilmente, pero es un queso buenísimo. Y eso a mí me daba la idea de que efectivamente están articulando con proveedores de regiones que tienen pocas posibilidades de llegar a ciertos mercados, pero son buenos productos. ¿Qué diría yo? Lo primero es que hay que mirar la cadena completa. Identifiquen a todos sus proveedores, como este de quesos de la bodeguilla, y veamos qué cosa es lo que este necesita para seguir operando. Y una vez que se identifique eso en la cadena, se puede pensar en presentar una propuesta a estos fondos que se están planteando de pequeños emprendimientos o de financiamiento, que utilicen todas las herramientas que como Estado en este momento estamos dando. O sea, que se retrasan los pagos de impuesto a la renta, que se pueden tener algunos beneficios, se está discutiendo el tema, ya creo que se aprobó lo de la depreciación, o sea, todas las herramientas que se están dando hay que usarlas, pero pensando no solamente en San Antonio como el negocio de la panadería, sino en conjunto, identificar qué cosa es lo que necesitan sus proveedores. Y así como paquete se podría ayudar a tener mejores tasas de interés. Probablemente la bodeguilla no puede acceder a un crédito en una banca, pero San Antonio sí. Y entonces se pueden hacer contratos de venta a futuro y puedo capitalizar ahorita al pequeño y sé que ese me va a responder porque yo tengo esa relación y nuevamente apostar por la generación de confianza. O sea, eso es parte de lo que tenemos que lograr también cambiar. Ahora, una pregunta más del sistema, viendo al planeta. ¿Ya? Se usa la frase el Earth Overshoot Day, ¿no? El día de la deuda ecológica. Esta pregunta es de Luciana Puente. Luciana es gerente general de Enseña Perú. Y la plantea así, se puede deducir con lo que hemos vivido en la cuarentena, que este año el día de la deuda ecológica se retrasará un poco. Esperamos que estos tiempos nos hayan enseñado algo en nuestros hábitos de consumo. ¿Cómo vemos esa nueva normalidad desde el lado ambiental, ¿no? ¿Cómo estamos más conectados con la naturaleza? ¿Cómo ves este menor consumo reflejado en nuestro impacto en la tierra? O sea, claramente esta situación tiene unos impactos sumamente positivos, ¿no? Hemos reducido enormemente la generación de emisiones, hemos reducido enormemente el tránsito y la presión sobre ciertos territorios, entonces la fauna silvestre está saliendo de esos territorios, se está permitiendo que la naturaleza tenga un respiro. Por ejemplo, nosotros en la Costa Verde vemos el tema de las aves y nos sorprendemos, ¿no? De la cantidad de aves que hay. Esas aves siempre han pasado por aquí, solo que no tenían dónde pararse porque estaba lleno de nosotros. Pero su ruta de migración es esta. Entonces, sí, indudablemente hemos reducido la cantidad de emisiones y eso, por supuesto, va a tener un impacto en el día en que agotemos los recursos, ¿no? En el año. Pero hay cosas que no han cambiado todavía y ahí deberíamos apostar. Por ejemplo, nosotros hoy día todavía en el Perú tenemos focos incandescentes. No hemos transitado al tema de los focos LED. Y entonces ahora que estamos usando mayor cantidad de energía,
en nuestras casas, en muchos hogares, eso no lo hemos podido reducir. Pero ¿por qué no pensamos en una iniciativa que podría ser perfectamente público-privada para hacer un cambio o para cambiar? Por ejemplo, una vez me buscaba un alcalde, ¿no? Y me decía, ministra, el 30% de mi presupuesto al mes se van a pagar las luces de la Plaza de Armas. Entonces, le digo, ¿y por qué no pone paneles solares? Y no se le había ocurrido, la verdad. Entonces, son cosas, son negocios sostenibles que hoy día podrían ser una alternativa para ayudarnos a reducir, pero sobre todo a mantener las condiciones que tenemos ahora. Por eso para mí la electromovilidad es tan importante. 68% de las emisiones que se generan en Lima, que contaminan el aire, que afectan la calidad de aire, provienen de los autos, del transporte público, pero del transporte privado también. Entonces, ¿por qué no somos capaces de pensar en esto como una gran oportunidad de cambiar hacia el negocio de la movilidad eléctrica y con eso tener un impacto, o sea, seguir reduciendo el impacto que tenemos hoy día? Y aunque regresáramos a la calle las personas, podríamos reducir enormemente la contaminación. Entonces creo que eso es parte justamente de las cosas que tenemos que pensar. Súper, aquí Buya, discúlpenme, y me corrijo, Luciana es de Empresarios por la Educación, no enseña, pero disculpen. Nos quedan 2 minutos, ha sido una sesión increíble. Quiero pedirle a todos, comenzando cerramos con Fabiola, así que comienzo con Cristian, luego Carolina, luego Mariana, su frase de Twitter de esta sesión. Frase cortita de qué nos estamos llevando, la frase de Twitter, para poder citarlo. Yo quisiera ver una alianza público-privada en serio y estar al lado uno del otro para promover más. Ok, Carolina. Claro, tu audio. Me ayudan quitándole el seguro al... Ahí está. Me ayudan quitándole el audio, Carolina, por favor. Poniéndole el audio. Ya estoy. Sí. Para mí sería conectar a todos los ecosistemas. Conectar a los ecosistemas. Dale, Mari. Para mí sería confianza y transparencia entre el sector público y el sector privado. Hashtag solo juntos podemos. Y ahora sí, Fabiola, eternamente agradecidos. Tu frase de cierre, espero que haya sido una buena sesión para ti y que entres energizada al Consejo de Ministros. Por supuesto que sí, yo les agradezco la oportunidad y en realidad lo que yo me llevo de esta sesión es optimismo. O sea, creo que es posible, creo que hay gente que está conectada, que quiere sumar y que ya están haciendo cosas, y mi tarea como servidora pública es potenciar el esfuerzo para hacer más y más cosas. Muchas gracias a todos y a todas, de verdad. Esto es parte de lo que hace que tengamos una renovación de energía para poder seguir sirviendo al país. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Me emocioné yo, discúlpenme. Nada, les agradezco mucho a nuestra audiencia y nada, para adelante. Para adelante, sí se ve. Vamos para adelante. Chao, chao. Gracias. Gracias. Hasta luego.